por eso que le agradezco mucho a Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, que nos tome la llamada. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días, a tus órdenes. Oye, pues tengo que empezar por las declaraciones de la semana pasada de Leizaola, diciendo que las acusaciones de tortura en su contra ni siquiera estaban acreditadas, lo cual incluso hizo que muchos de estos policías pues se enojaran, que se sintieran indignados, porque sabemos que hubo un protocolo muy serio, intenso para que se acreditaran esas situaciones, Raúl. Sí, efectivamente, mira, nosotros conocemos perfectamente bien algunos de los casos, no todos, ¿verdad? Y incluso por intermediación nuestra de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, que yo dirijo, asesoramos y acompañamos a las víctimas y a sus familiares para que interpusieran la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. Para este caso, entonces, se acude a lo que tú conoces, que es el Protocolo de Estambul, que es el peritaje especializado que maneja, cuyos peritos están, entre otros, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos acudieron con las víctimas de tortura, les aplicaron este procedimiento, que es un peritaje especializado para rastrear las secuelas físicas y psicológicas de la tortura mediante especialistas, y en todos los casos resultó positivo, es decir, se confirma la denuncia que ellos interponen o a través de sus familiares de que efectivamente sí fueron torturados. Y es una certificación oficial, no es cualquier perito, no es cualquier organismo. Claro. Es un organismo público, constitucional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Oye, Raúl, ¿y cuál es el estatus real en este momento del caso Leizaola? Porque mucho se ha dicho, por un lado, como ya te dije, como te comentaba al inicio, que las acusaciones no habían sido acreditadas. Claro que fueron acreditadas, están organismos incluso como los que nos mencionas, pero también ha habido muchas dudas respecto a la inhabilitación, porque la semana pasada que volvimos a hablar con algunos de los policías exonerados, a quienes no les encontraron nada, y que ahora, aparte, también hay que decirlo, todavía se les debe ahí una indemnización y otro tipo de pagos. Sí. Nos presentaban, nos decían, ¿cómo no? Si fue inhabilitado 10 años. Mira, hay cinco procedimientos a los cuales se recurrió. Uno de ellos fue ante sindicatura municipal. La anterior administración de Carlos Bustamante, con la síndica Yolanda Enríquez, inhabilitó en 2 casos al teniente coronel Leizaola. Sin embargo, él estaba en Ciudad Juárez y alegó que no fue notificado debidamente. Logró, le concedieron el amparo, la justicia federal, y bueno, entonces no procedieron esas inhabilitaciones. Lo otro son las 18 recomendaciones giradas, 3 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 3 por la Procuraduría de los Derechos Humanos y 12 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las recomendaciones que giran los organismos públicos de derechos humanos no son vinculatorias, es decir, no son de cumplimiento obligatorio, pero sí son certificaciones oficiales de órganos constitucionales, como son las comisiones estatales o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son instituciones públicas, ¿sí?, que emiten una resolución muy parecida a una sentencia de un juzgado, ¿sí?, en la cual, pero lo único es que no son jurisdiccionales, es decir, no causan efecto jurisdiccional en el sentido de que no hay privación de la libertad, etcétera. Pero es el mismo caso, sí, quiero decir, se resuelve de la misma manera. La autoridad a quien se dirige esta recomendación puede o no aceptarla. En caso de que no la acepte, tiene que rendir cuentas ante el Congreso. Y el otro procedimiento fue una denuncia que está vigente en este momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los 25 policías municipales. Uno de ellos que murió en la tortura y que fue resucitado, le dio un paro cardíaco por la tortura y fue resucitado. Y el otro procedimiento es una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda,
que se señalan a todos los casos de tortura de Baja California, entre los cuales se encuentran las víctimas del teniente coronel Leizaola. Esa denuncia ante la Corte Penal Internacional todavía está vigente, está abierta, en espera de que la Fiscalía de la Corte resuelva el examen preliminar. Oye, Raúl, Entonces, sí. y por último también te comento que existen denuncias penales abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Por qué no han resuelto, por qué no se han consignado esos expedientes? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a la Procuradora Perla de Socorro Ibarra. Oye, y todo esto que además no se ha resuelto, por un lado, en los organismos internacionales podemos entender que toma tiempo, que se requieren procesos muy complejos. Aquí en lo local, como bien dices, habría que preguntarle a la procuradora qué es lo que está pasando. Pero al final, si bien no se ha dictaminado, pues justamente la duda que tendrá que resolver la autoridad es lo que hace cuestionar una candidatura de esta naturaleza, ¿no, Raúl? O sea, finalmente estamos hablando de asuntos de lesa humanidad y alguien acusado de ello como candidato a un puesto de elección popular. Mira, desafortunadamente en la ley electoral estatal, Baja California, no está contemplada ninguna previsión de que una persona que haya sido inhabilitada, que haya sido recomendada, que tenga denuncias penales abiertas en averiguaciones previas, no deba ser aceptado como candidato a un puesto de elección popular. Yo, desde mi punto de vista, hay vacíos en la ley electoral, ¿sí? Sobre todo tratándose de recomendaciones, que son documentos oficiales expedidos por organismos públicos. Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? Nada más la ley prevé que las personas no estén sujetas a un proceso penal a través de una orden de aprehensión. Eso es todo. Entonces, yo creo que aquí sí hay un vacío legal. Ahora, esa es la parte legal. La parte ética y moral es la que yo también creo que hay que ponderar, ¿no? Claro. Los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos y muy responsables sobre quiénes, qué personas van a postular como candidatos a los puestos de elección, ¿sí? Ahora, lo que a mí realmente me asusta y me preocupa es la reacción de muchas personas que aceptan, que admiten que una persona que ha torturado o que ha protegido a sus policías torturadores esté en esta situación como candidato, que lo apoyen, que lo amen, porque eso quiere decir que hay un menosprecio a los derechos humanos, ¿sí? A la dignidad de las personas. Los derechos humanos no es la institución, no es la Comisión Estatal, no es la CNDH, somos nosotros mismos, van intrínsecos a nuestra naturaleza. Y cómo hay personas que, no sé, o sea, no me explico, no vieron el video de la mujer que era torturada, el sufrimiento extremo, y esas son sesiones de 2 horas, de 4 horas, de varios días, ¿sí? Donde esa es una forma de tortura, la bolsa en la cabeza nada más, pero hay otras más muy crueles, inhumanas y degradantes también. Y la tortura no solo es física, es psicológica, provoca un sufrimiento extremo en la persona, ¿sí? Una anulación de su personalidad. Entonces, ¿cómo hay personas que admiten esto? Eso es lo que me preocupa realmente, ¿sí? Sé que a lo mejor esta pregunta va a ser muy reiterativa respecto a esto justamente que me estás comentando, Raúl, pero lo retomo porque es parte del discurso que a mí me ha tocado y a muchos escuchar de representantes del partido que lo postula. Dicen, pero pues fíjense quiénes son los que lo están acusando, fíjense quiénes son los que están hablando mal de él. Eso en el fondo también es preocupante, ¿no, Raúl? Sí, claro, porque mira, son muchísimos policías, muchos policías y civiles que son víctimas de estas torturas. Todos, o al menos la enorme mayoría, más del 90% hasta hoy, han sido liberados a través de sentencias absolutorias en distintos tiempos por distintos juzgados en el país, ¿sí? ¿Por qué? Porque se distribuyen muchas veces en otros estados de la República, en otros juzgados de distrito, los casos que surgen, por ejemplo, de una misma ciudad, como en este caso de Tijuana, ¿no? Son absoluciones que dictan los jueces y los tribunales
en distinto momento, de distintos casos, en distintas fechas. Es decir, no pudiera haber ahí una acción concertada para darles una libertad negociada o etcétera, ¿no? Definitivamente aquí no hay para dónde irse, no hay justificación alguna. Ellos demostraron su inocencia, ¿sí?, a través de procedimientos penales que duraron años, 2 años, 4 años, a veces otro poquito más, ¿sí? Y esta es una situación de impunidad en todo el país, de que las personas que someten a tortura a otras no son sancionadas. Y esa es otra cosa muy preocupante, ¿sí? Claro. ¿Por qué los ministerios públicos no consignan a los jueces los expedientes de averiguación previa? ¿Y por qué los jueces no sentencian debidamente? Y esa es una preocupación nacional que le ha costado a México muchas recomendaciones y señalamientos por parte de los organismos internacionales, comenzando con el relator de Naciones Unidas contra la tortura. Raúl, para cerrar, ¿qué pasa con estos delitos en cuanto a la prescripción? Porque muchos dicen, bueno, hay unos que finalmente se van a cerrar, va a pasar el tiempo y el caso se va a cerrar, se va a congelar, pero cada dependencia, cada organismo tiene procesos diferentes, y yo recuerdo que alguna vez mencionabas que los de lesa humanidad no prescriben. No, lo que pasa es que como están abiertas las averiguaciones previas que fueron interpuestas en tiempo y forma, ¿sí?, los familiares recurrieron a la denuncia penal cuando se llevaron a sus familiares al cerezo de Tepic, por ejemplo, ¿sí? Entonces están puestas en tiempo y forma. Lo que pasa es que no se han desahogado, lo cual no le da la prescripción, ¿sí? Ya están interpuestas. Entonces lo que hay que hacer es insistir en que se resuelvan esos expedientes de averiguación previa. Raúl, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Nada, pues que simplemente yo sí quiero dejar muy claro que nuestra posición no es una posición personal negativa de rechazo a una persona, al teniente coronel Leizaola, a quien me manifiesto mis respetos incluso y mis deseos de que recupere bien la movilidad. No es una cuestión de querer anular o menoscabar a una persona o denigrarla, ¿sí? No, nosotros nos preocupa realmente el tema de la tortura en el país, ¿sí? Queremos que esto se acabe, que se prevenga, ¿sí?, que no haya más tortura. Hay una prohibición total por Naciones Unidas en cuanto a la tortura, y México ha dado pasos atrás en lugar de pasos adelante porque no se castiga la tortura, hay impunidad. Entonces no es una posición personal negativa en contra de esta persona, y quisiera que eso se entendiera, ¿verdad? Y quisiera que se tomara de una manera muy seria, muy profesional, todo esto que estamos hablando. Muchísimas gracias, Raúl, y muy buenos días. Un saludo hasta Mexicali. Un abrazo, David. Hasta luego. Gracias. Es Raúl Ramírez Baena, el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste desde Mexicali, con esta explicación respecto al estatus de este aspirante a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido Encuentro Social.